Sean todos muy bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias por cedernos su tiempo y estar en un nuevo programa de Psiquiatría Today, que como saben es el podcast de divulgación médico-sanitaria que está dirigido ex proceso a los profesionales de la psiquiatría. El programa está patrocinado por Adamed Laboratorios. Desde Adamed quieren agradecer a todo el colectivo de la psiquiatría el viaje conjunto que representa su historia ya de más de 10 años en el mercado español, un viaje de evolución y de vocación por ofrecer un servicio de calidad a la especialidad y a los pacientes, por supuesto, que sufren cualquier enfermedad de salud mental. Adamed se compromete a continuar en esta línea los próximos años, una línea que les ha llevado a ser una de las empresas mejor valoradas y consolidadas dentro del terreno de la psiquiatría. Yo les recuerdo que todos los programas de Psiquiatría Today se pueden escuchar en la web Adamed TV Profesionales, profesionales.adamedtv.com. Hoy, de hecho, abrimos ya el podcast número 7, es decir, que vamos avanzando y para abrir y para empezar, igual que hicimos en la anterior ocasión, vamos a dar la bienvenida al doctor Clemente García Rizo, psiquiatra del Hospital Clínic de Barcelona, que es, el hombre que ha gestado lo que vamos a oír, lo que vamos a escuchar, de lo que vamos a hablar en los próximos 60 minutos, como guionista, como productor, como asesor. Doctor García Rizo, se lo agradezco muchísimo. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Ricardo. Gracias, Clemente. Hoy, por cierto, ha decidido, doctor, que nuestro tema, nuestro eje de charla sea el suicidio, ¿eh? Uh-huh. Un tema del que se está hablando, creo que ya lo dijimos en alguna ocasión, se está hablando, yo creo que para bien, en los últimos meses, de manera mucho más amable y mucho más natural que hace unos años. Sí, esto sorprende bastante. Estos últimos meses me ha sorprendido el hecho de que en los medios de comunicación se esté dando una mayor prioridad a la difusión de la información relacionada con el suicidio, a intentar concienciar a la población del problema que tenemos, de que es una de las principales causas de mortalidad en la actualidad entre la población entre 15 y 45 años. Nuestro compañero posterior nos hablará de ello, sí. Pero yo creo que esto es muy necesario, que empecemos a romper tabúes y realmente difundir información fidedigna y real sobre lo que está ocurriendo en el país. Bueno, incluso oímos al propio presidente del gobierno hablando y dando cifras de 10 suicidios diarios en España, en números redondos. Luego están los intentos, obviamente, y otros suicidios enmascarados que no sabemos si han sido suicidios o han sido accidentes, y también una vocación de una inversión en la salud mental en España. Sí. Esperemos que se lleve a cabo. Sí. O sea, no solamente en suicidio, sino en todo el aspecto de las múltiples patologías de salud mental, es decir, dándole pues una relevancia y haciendo normal que la gente tenga ansiedad, que la gente tenga depresión, que la gente pueda tener cualquier de los muchos trastornos que ustedes los psiquiatras abordan en su consulta todos los días. Pues vamos a empezar la sesión de hoy, este podcast, hablando de la situación actual del suicidio en España. Y para ello, aparte de contar con el doctor García Rizo, damos la bienvenida al doctor Jesús Mesones. El doctor Mesones es doctor en medicina, es psiquiatra, es neurofisiólogo, es jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Torrevieja, vicepresidente de la Sociedad Española de Suicidología, profesor de Psicología Médica y Psiquiatría del grado en Medicina de la Universidad Católica de Murcia, UCAM. Profesor Mesones, don Jesús, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Doctor, gracias a usted por aceptarla, por estar con nosotros. Miren, simplemente recordar que en la actualidad cada año cerca de 1 millón de personas se suicida, no solo en España, en todo el mundo. Algunas de ellas padecían un trastorno mental que los llevó a tomar esa trágica decisión, pero otras no. Pero todas sufrían algún problema que consideraban insoportable e irresoluble. El suicidio se considera la primera causa de muerte evitable en algunos colectivos de nuestra sociedad con un elevado
coste sociosanitario. Ya que el tema tiene como título, doctor Mesones, la situación actual del suicidio en España, quiero preguntarle justamente eso. ¿Cuál es para usted la situación actual del suicidio en España, doctor? Bueno, la situación actual es la que lleva siendo actual durante los últimos años, ¿no? Una situación, si miramos los números y los datos de los suicidios consumados durante el año, pues sí que sale esa media de 10 al día, ¿no? Sí. Y lógicamente es una media que se ha ido manteniendo más o menos constante. Pues eso, estamos hablando de 3.500, 3.600 suicidios consumados al día, lo que supone una gran cantidad de población que está sufriendo, porque recordamos también que por cada persona que se suicida hay unas 6 o 10 personas que lo están sufriendo a su alrededor, que son los supervivientes del suicidio. Entonces, estamos hablando de un problema muy grave, un problema de salud, un problema sanitario, un problema social bueno, que está pues muy oculto en la sociedad, debajo de ese estigma de las enfermedades mentales. Pues el suicidio sufre un estigma mucho mayor porque bueno, se lleva existiendo en la sociedad desde que el mundo es mundo y ha atravesado durante muchos años, ha ido atravesando durante distintas épocas y en distintas civilizaciones, ha ido atravesando distintas ideas de concepto que, bueno, nos encontramos ahora mismo en el mundo occidental con un grave problema, como has dicho, alrededor de 900, 1 millón de personas que se suicidan todos los años. Es una prevalencia, una incidencia realmente importante. Hay que ponerla en valor, doctor Mesones, esa cantidad de suicidios consumados, lamentablemente, cada año en España, ¿no? Sí, y date cuenta que cada 2 horas y media se suicida una persona, pero Sí, claro. hay que ver los suicidios y los intentos de suicidio Ujú. que no lo han, que afortunadamente pues ha conseguido llegar a tiempo o han fallado de alguna manera, que eso pues multiplica por 20 por lo menos estos números que estamos hablando, ¿no? Y si nos podemos hablar de las personas que lo están pensando de alguna u otra manera, ¿no? Esos pensamientos de suicidio, Sí. pues yo creo que como bien saben mis compañeros, en cualquier consulta de psiquiatría o de psicología, en cualquier momento, los pacientes en cualquier estadio de la enfermedad llegan a pensar en estas ideas, ¿no? Entonces, realmente nos encontramos con que lo que es la parte visible, ¿no? del suicidio pueden ser las personas que mueren por suicidio, pero debajo de eso que se ve, ¿no? En la parte del iceberg que no se ve, está todo ese sufrimiento también de todas esas personas que lo están pensando, ¿no? Ahora mismo. Claro, antes de ejecutarlo, evidentemente, uno no se levanta por la mañana decidiendo hoy voy a suicidarme. Es algo que, salvo excepciones, evidentemente, lleva tiempo maquinándose, dando vueltas, a lo mejor de una manera casi imperceptible, pidiendo ayuda, intentando hacer algún gesto, algún acto de atención, porque hablamos de cifras y las cifras son muy frías. Sí. Detrás de cada cifra hay una persona y detrás de cada persona hay una familia y hay una madre y hay un padre, porque hablamos muchas veces de gente tremendamente joven. Digo esto porque los problemas de evaluación del suicidio consumado por los datos del Instituto Nacional de Estadística, doctor Mesones, no siempre reflejan cuando se produce un suicidio, ¿verdad? Ese es otro de los problemas, ¿no? El Claro. problema de la estadística, ¿no? Muchas de cuando saca el INE las estadísticas, Sí. hay datos que relacionan muertes accidentales o que se relacionan otro tipo de fallecimientos que realmente pues, no llegan a considerarse como suicidios, pero están bajo sospecha de que podrían haber sido suicidios, ¿no? Pues por diversas circunstancias no se llegan a catalogar o a firmar como suicidio, ¿no? Entonces, estamos hablando de unas cifras muy altas, pero que sabemos que están infraestimadas, ¿no? Bueno, eso es un grave problema, pero bueno, ese problema no nos puede dejar ver que realmente
la situación es dramática, ¿no? Y sabemos que hay procedimientos o que hay medidas que se pueden llevar a cabo para prevenir, igual que se ha hecho en otros aspectos de la vida, ¿no? Porque fíjate, por ejemplo, como a principios del siglo XXI en España fallecían por accidentes de tráfico más de 6.000 personas. Y ahora, 20 años después, esas cifras se han conseguido reducir hasta menos de 2.000. Y las cifras de suicidios siguen igual. Es decir, que como comprenderás, la ingente cantidad de dinero que se ha dedicado y campañas Claro. para prevenir los accidentes de tráfico a nivel de concienciación social, de ponernos el cinturón, de las campañas de los puntos, campañas No, publicitarias. perdón, y campañas disuasorias. Si no te pones el cinturón, si no te pones... te vamos a poner una multa que no va a ser barata. Es decir, campañas disuasorias también. Sí, algunas de ellas, pues eso, más como dices, más punitivas, Sí, pero hay sí, sí, otras sí. que, por ejemplo, pues arreglar las carreteras o poner más vigilancia, más radares, Correctos, etcétera. Es decir, correctos, sí, sí. que ha habido mucho dinero invertido en estos 20 años o 21 años de siglo, que verdaderamente, viendo el número, viendo la estadística, cómo ha ido descendiendo el número de fallecidos por accidente de tráfico, que todavía sigue siendo alto, 1.800 personas todos los años, pero realmente eso ha hecho que el suicidio pase a ser la primera causa de muerte en varones de 15 a 30 años. Es decir, y antes eran los accidentes de tráfico, ¿no? Y eso cuando lo comentas a la gente, a las personas, pues no se lo creen, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es la primera causa en España de fallecimiento en varones de 15 a 30 años? Pues lamentablemente es el suicidio, ¿no? Ya es la primera, ¿eh? O sea, ya se ha superado al accidente. Sí, lo que es en varones es la primera. Si contamos varones con mujeres, chicos y chicas, sería la segunda, ¿no? Porque está por delante los tumores. Sí, Pero realmente tenemos un gravísimo problema que, pues como decía antes Clemente, parece que ahora mismo se está intentando darle más visibilidad, ¿no? Con la coincidencia todos los años del día 10 de septiembre, que es el Día Mundial de Prevención de Suicidio, y luego el 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental, pues siempre en este mes de septiembre-octubre se habla mucho de la salud mental y yo creo que ahora también, pues de manera un poco también electoralista o partidista, pues se está hablando de ello y bueno, ya veremos qué sale de todo esto, ¿no? Lo importante es, al menos yo pienso, que se hable ya es un paso. Que se hable ya es un paso. Y ahora estamos hablando para los profesionales de la psiquiatría que saben perfectamente que pueden tener delante de ellos un una persona que pueda atentar contra su vida. 15, 30 años. Doctor García Rizo, Clemente, 15 años, 20 años. Gente con una expectativa de vida de 100 años, prácticamente, ¿no? Es decir, ¿por qué? Siempre hemos dicho que el que se suicida no quiere morir, quiere dejar de sufrir. Sí, eso es cierto. Yo creo que Jesús estará de acuerdo al respecto, pero también tenemos que recordar que estas etapas de 15, 20, 25 años es cuando se produce el inicio de gran parte de las patologías mentales severas. Diagnósticos del espectro de la esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno depresivo mayor. Sí. Y esto también condiciona este aumento de la tentativa suicida y del suicidio consumado. Yo creo que en ese momento, al menos ahora, como ha dicho Jesús, estamos en la posición de que podamos empezar a destinar inversión al campo de la salud mental, que realmente aprovechar este viento favorable a nivel social, político, de que la salud mental comienza a ser un elemento clave en el desarrollo de nuestro día a día. Y yo creo que a partir de aquí esperemos que los recursos lleguen y que podamos también hacer buen uso. Necesitamos profesionales, necesitamos capacitar profesionales. Tenemos problemas a la hora de capacitar profesionales de la salud mental. No hay gente que termine eligiendo psiquiatría, no hay tantas plazas. Nos gustaría que hubiera más plazas de psiquiatría, de psicología, de enfermería psiquiátrica. Y yo creo que espero que todo esto pues suponga también un importante cambio de paradigma, como hemos comentado. Porque habría que
entrar en los colegios, ¿no, doctor Mesones? Habría que hablarle a los chicos de estas edades, incluso antes de estas edades, de esta problemática. Y no se lo vamos a cargar todo al profesor o a la profesora, que ya bastante trabajo tiene. Tendría que ser pues, los psicólogos, los psiquiatras. ¿Entiende usted que sería una buena manera de hablarle a los jóvenes directamente desde los colegios y luego desde las universidades también? Por supuesto, eso es una de las recomendaciones de la OMS también, ¿no? Quiero decir, lo que es la formación de los profesionales implicados en la sociedad, y no solamente estamos hablando de los profesionales de la salud, Sí. y de médicos de atención primaria, psicólogos, psiquiatras, etcétera, que ya se nos presupone cierta formación, aunque lógicamente cuanto más profundices, pues mucho mejor, ¿no? Pero hay que psicoeducar y hay que formar a otros estamentos de la sociedad, ¿no? Mismas fuerzas del orden público, bomberos, todo el sistema educativo, para que haya más concienciación de este problema, ¿no? Y a partir de ahí, pues lógicamente transmitir todos estos conocimientos a los jóvenes, ¿no? Existe cada vez más una apertura a otro tipo de formación menos tradicional, ¿no? Que hemos estado pues, en asignaturas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues hace otro tipo de formación pues, cívica o información a nivel de salud sexual. Pues lógicamente, a nivel de salud emocional, una asignatura o una formación en salud mental, en salud emocional, en manejo de las emociones y, lógicamente, incluyendo el hablar de las ideas de suicidio y hablar del suicidio, yo creo, o está demostrado que es fundamental como otro pilar más para poder luchar y para poder prevenir el suicidio, ¿no? Que en definitiva es lo que nos une, ¿no? en este caso. En los últimos meses no podemos desligar nada relacionado con nuestra salud de la COVID, evidentemente, porque la COVID nos ha condicionado y mucho en todos nuestros órdenes de la vida y, por supuesto, en los órdenes de salud y en los órdenes mentales. Esta situación COVID, doctor Mesones Jesús, ¿cómo ha afectado en todo esto que estamos hablando? ¿Cómo ha afectado al entorno del suicidio? Pues bueno, ya desde el principio, desde los primeros meses del confinamiento, habían algunos estudios, algunos grupos, sobre todo en el Reino Unido, que sí que veían un poco de aumento en las ideas de suicidio en los jóvenes, en los adolescentes, ¿no? Ya advertían de ello. Lógicamente, para saber un poco cifras más reales, estos son estimaciones, se han ido haciendo, pues lógicamente, revisiones, ¿no? de contactos, por ejemplo, en puertas de urgencias. Sí que se ha visto en España un aumento muy notable de las visitas a urgencias de jóvenes con intentos de suicidio, y los compañeros que se dedican más a infanto-juvenil te lo comentan, ¿no? O sea, sí que se nota un aumento, y se ha notado en estos meses, y lógicamente esto ha hecho que se ponga el foco en esta población, porque desde siempre se ha sabido que la población adolescente es una población muy vulnerable, por las razones que ya ha comentado Clemente, pero también porque bueno, es una población que es muy sensible a los acontecimientos externos que puedan ocurrir. Y en este caso, una pandemia con un encierro, con un cambio de hábitos tan brutal que ha llevado pues, todas las defensas que puedan tener estas personas adolescentes con inmadurez, pues lógicamente se han venido abajo, y lo que llevan es a una mayor probabilidad de padecer enfermedades mentales, desde ansiedad, insomnio, cuadros depresivos, cuadros psicóticos, alteraciones de conducta, consumo de tóxicos, etcétera. Dejando a un lado el hecho de que sea una imprudencia, el hecho de que incluso haya altercados de orden público. Me estoy refiriendo a los botellones, me estoy refiriendo a las reuniones de los jóvenes cuando se les ha dicho ahí está la calle. Doctor García Rizo, Clemente, doctor Mesones Jesús, como psiquiatras, cuando ustedes ven las imágenes, insisto, independientemente de que no sean lo más cívicas posibles, no sean sanitariamente lo más apropiado, ¿las entienden? Bueno, yo creo que hay una cierta parte en la que yo creo también los jóvenes han visto cómo ha evolucionado
el manejo de la pandemia, la incertidumbre que tenía todo el mundo, la incertidumbre que tenían los que dirigían. Y creo que la reacción final ha sido, bueno, quizá una explosión, no te diría una explosión, pero bueno, un poco de no hay límites y vamos a exprimir todo al máximo. Posiblemente cierta parte de la razón tiene en la medida en que el discurso que se ha tenido desde la parte de arriba ha sido un discurso muchas veces ha sido oscilante. Muchas veces yo creo que se intenta dar una sensación falsa de seguridad y de control cuando nadie tenía el control de esta situación. Hemos sido muy reactivos, muy reactivos. Hemos sido siempre detrás de los números que nos marcaban. Es que yo recuerdo a una chica, doctor Mesones, que le acercaron el micrófono y decía: es que me han robado un año de mi vida. ¿Lo decía así? Yo creo que hay que entenderlo, y nosotros, bueno, algunos lo tenemos más lejos de esa época, ¿no? Pero sí que tenemos hijos en esa edad, ¿no? Pero también hemos sido jóvenes, ¿eh? También hemos sido jóvenes. Sí, porque realmente el hecho de cambiar muchas de las rutinas que hemos llevado y lógicamente en una época pues más de sociabilización, como es la época adolescente, donde se producen ese tipo de cambios, esa reafirmación en la propia personalidad, esas características de oposicionismo hacia los padres, ¿no? Y hacia las normas, que es una parte muy lógica que va fortaleciendo y que va creando una personalidad y que va creando una manera de ser en los jóvenes. Eso se le ha visto truncado, es verdad, porque han tenido que estar meses en su casa haciendo algo que no quieren hacer y luego poniéndose mascarilla, yendo al colegio día sí, día no, o al instituto. Claro. Es decir, han tenido que sufrir una serie de normas que en muchos de los casos no han entendido, en otros sí, por supuesto, pero claro, también la noticia a veces es pues esa persona que no sigue esas normas y que no ha atendido, pero yo creo que en general la sociedad española, incluyendo a los jóvenes, yo creo que en general nos hemos comportado muy cívicamente y muy bien, ¿eh? Yo creo que hemos soportado y estamos soportando, aunque ahora ya estamos saliendo, y es otra cosa, ¿no? Comparación con hace un año, 18 meses, pero que hemos soportado muy bien. Lo que pasa es que las consecuencias del COVID y no digo simplemente... No digo ya pues esa persona que ha tenido fallecimientos en su familia o que ha pasado el COVID, quiero decir que incluso los que afortunadamente no hemos tenido ese tipo de problema grave, todo lo demás del confinamiento y la presión y la incertidumbre sí que la hemos padecido, ¿no? O sea que va a hacer falta mucho tiempo y muchos años para verdaderamente darle un sentido y valorar en su justa medida qué ha sido o qué ha supuesto estos últimos 24 meses. Lo saben perfectamente los psiquiatras. Siempre se ha dicho que no es natural que un padre o una madre entierren a un hijo, a una hija. Cuando se suicida un chico de 15, una chica de 16, hay un padre, hay una madre, hay unos abuelos, hay unos tíos detrás. Y todos dicen, ¿qué hemos hecho mal? Se culpabilizan. Es decir, nuestro hijo se ha suicidado por culpa nuestra. Se tiende... Evidentemente, doctor García Rizo, esa familia es... carne de psiquiatra, permítame la expresión. Bueno, es carne esa familia necesita apoyo, eso es lo primero. Necesita a un profesional. Sí, claro. Necesita un soporte psicoterapéutico, en alguna vez psiquiátrico, depende un poco la evolución del caso, pero esa gente necesita ahí un soporte alrededor, porque la sensación de culpa muchas veces, la dificultad para entender algo que biológicamente es contrario a la ley natural, es muy difícil, es un elemento complicado. Yo creo que Jesús, muy buenas, te saludo, que antes no nos hemos saludado. No se ha saludado todavía. No nos hemos saludado. Hombre, por favor, es culpa mía, es culpa mía. No, Ricardo, por favor. Es culpa mía. Faltaría. Al menos nos vemos. Yo creo que seguro, Jesús, que me imagino que vosotros más desde la Sociedad de Suicidio Española tendréis, no sé si tenéis algún tipo de proyecto, programa o algún tipo de recomendación específica para la orientación hacia familiares. Sí, nosotros hemos trabajado y trabajamos codo con codo con algunas de las asociaciones, sobre todo una es Alaya, que es una asociación de supervivientes, que es la primera que se creó en España, y sí que hemos editado con ellos un
un libro bueno, que recomiendo de su lectura, pues sobre todo a las personas que estén pasando por este trance, ¿no? Todos sabemos, y como psiquiatras y como psicólogos en las consultas, que cuando una persona fallece por suicidio, alrededor se produce un duelo, pero es un duelo complicado, ¿no? Por estas características de exceso de culpabilidad y de no entender cómo esa persona ha podido quitarse la vida, ¿no? Y si es un adolescente, pues muchísimo, muchísimo menos, ¿no? Yo bueno, la verdad es que tenemos casuística todos los días, ¿no? Hace poco estaba, la semana pasada, con la madre de un chico que se había suicidado, un traumatólogo, ¿no? Un compañero médico, ¿no? Que también sabemos que lo que es el sector médico, el sector sanitario, tenemos muchísimo más riesgo que otras poblaciones, ¿no? Pues es muy duro para esas personas. Y esta madre lo decía, ¿no? Es que hemos podido hacer mal, o sea, pues realmente hay que intentar por lo menos escuchar, ¿no? Estar ahí para apoyar y para escuchar a estas personas. Y el asociacionismo, es decir, estas asociaciones que cada vez van surgiendo y cada vez, pues bueno, están más empoderadas y saben muy bien cómo actuar, yo creo que ejerce un papel protector y ejercen un papel sanador muy importante en estas personas. Lo comentaba con el doctor García Rizo antes de iniciar este podcast. Yo llevo 44 años ya ante un micrófono y aprendí hace 44 años que hablar del suicidio no era, digamos que no era correcto, que no era plausible, que podríamos llevar a un efecto dominó, el efecto Werther que se llama, ¿no? Luego, yo empecé a hacer mi radio antes de entrar en la universidad, pero es que en la universidad también te lo contaban, ¿no? Los periodistas, no, el tema de los suicidios no lo hablé. Era un pacto tácito que había entre los medios de comunicación y la sociedad de no dar estas informaciones. Ahora se ha abierto absolutamente todo esto. El propio presidente del gobierno toma la batuta. ¿Le parece bien, doctor Mesones, todo lo que hemos hecho? Y ahí entono el mea culpa como medio de comunicación. Los medios de comunicación callando día sí, día también, mes sí, mes también, la cantidad de suicidios, porque la gente no se suicida ahora. Se ha suicidado lamentablemente, desde siempre, ¿no? Sí. ¿Le parecía bien ese silencio? ¿Le parece bien que ahora se empiece a poner en valor esta problemática que existe y que la gente hable de ella? Sí. Bueno, no solo, vamos a ver, no me parece bien el silencio, o no es correcto el silencio, pero es mejor el silencio que no lo que se ha estado haciendo con esa información o esa comunicación sobre suicidios de personajes famosos, ¿no? Es decir, habiendo libros de estilo y habiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y recomendaciones de todas las asociaciones de salud mental sobre cómo informar sobre suicidio, los medios de comunicación se han dedicado constantemente a publicitar, ¿no? o a informar bastante mal del suicidio de personajes famosos, ¿no? Ya últimamente sí que es verdad que se está abordando de otra manera, hay más concienciación en los últimos años y cada vez se intenta más hablar de prevención de suicidio y hablar del suicidio para provocar el efecto contrario al verte, que es el efecto papageno. Al final, si un medio de comunicación habla de prevención de suicidio, habla correctamente sobre suicidio, informa sobre canales de comunicación, informa sobre cuáles son los sitios donde hay ayuda, informa de una manera veraz y, lógicamente, y concienciando a la población de este grave problema, pues el papel de los medios de comunicación es imprescindible y es fundamental. Entonces, es decir, aquí los psiquiatras, el sistema sanitario, salud mental, podemos avanzar y podemos querer hacer muchas cosas, pero esto es un trabajo de toda la sociedad y dentro de la sociedad, como pilar importante, están los medios de comunicación que
afortunadamente, como digo, sí que ahora mismo se lo están planteando de otra manera porque siempre han tenido mucho miedo, pero yo creo que hay muchas maneras y están escritas y descritas de cómo informar sobre el suicidio, aunque no haya habido el suicidio de ningún famoso. Es decir, informar de prevención de suicidio y, pues igual que se ha informado y se informa y hay canales de comunicación para lo que es para proteger, ¿no? Y para que las gentes y las familias conozcan este tema, pues yo creo que vosotros sois parte fundamental, ¿no? No, yo creo que desde la ignorancia no había mala fe tampoco, ¿eh? No había mala fe, como tampoco veías noticias en ningún medio, pues tampoco tú las ejercías. Y, pues, o sea, también teníamos el desconocimiento de lo que ocurría. Imagínese, don Jesús, que ahora hay una varita mágica y es usted el máximo responsable del Ministerio de Salud de España ahora mismo. Como experto, como vicepresidente de la Sociedad Española de Suicidología, y le decimos, Jesús, haga usted lo que crea que debe de hacer para mejorar el tema del suicidio, para planificar la atención al suicidio. Tome las medidas que usted crea pertinentes. ¿Cuáles tomaría? Pues mira, esto está ya descrito y está hecho. O sea, nos vamos a la Organización Mundial de la Salud, cogemos el manual de cómo se hace un plan de prevención de suicidio para un país, que las líneas maestras están descritas, lo cogemos y lo aplicamos en España, lógicamente con el consenso de pues, todas las sociedades de psiquiatría, psicología, educación, justicia. Es decir, hay que hacer un gran consenso y, lógicamente, tener una dotación económica que te permita utilizar esos recursos, ¿no? Pero realmente lo que habría que hacer ya se sabe y ya hay gente que sabe o que sabemos lo que se podría hacer y ya se hacen en las comunidades autónomas, hay planes autonómicos, estrategias autonómicas de prevención de suicidio que están escritas, descritas, pues, y nosotros hemos colaborado las hemos realizado, ¿no? Tanto en el País Vasco como en Galicia, como en otras comunidades, estrategias regionales, ¿no? Estrategias autonómicas. Y es cuestión de hacer una gran estrategia, un gran plan que yo creo que incluso ya está hecho y está trabajado, ¿no? Es decir, que no es tan complicado. Lo complicado es que haya recursos y que eso tenga un seguimiento. O sea, tener un papel, tener un documento de 15, 20, 40, 100, 200 folios de lo que hay que hacer, te digo que de verdad que no es difícil porque ya está hecho. La cuestión es ponerlo en marcha con dotación económica y con un seguimiento a medio y largo plazo. ¿De acuerdo? Así que sí que es verdad que yo, si me dices, respondiendo a tu pregunta, pues o cojo el documento de la OMS o voy donde sé que se puede hacer ese documento, esa estrategia, ¿no? Con una dotación económica y digo, Clemente, ¿me ayudas a poner en marcha esto? Es decir, hoy en día afortunadamente es un tema que está también entre los psiquiatras, entre los psicólogos. Es algo que ya se ha visto que hace falta, ¿no? Y dice, oye, es que hace falta ya este plan nacional de prevención del suicidio y creo con el anuncio del presidente del gobierno, yo creo que ya hay un compromiso, ¿no? Porque esto se lleva hablando muchos años, desde hace 10 años en el Congreso siempre ha habido pues este tipo de iniciativas parlamentarias, de hacer una estrategia, tal, pero nunca se ha llevado a cabo. Pero ahora sí que parece que sí que hay esa iniciativa, ¿no? Pues vamos a ver si recogemos el guante y entre todos, pues bueno, pues remamos y conseguimos que estas cifras tan alarmantes se puedan reducir. Me gustaría compartir ese optimismo de que no se cree una comisión por ahí que luego todo quede para la Agenda 2030 o para ya la 2050, ¿no? No sé si llegaríamos nosotros a verla. Ya no sé si llegaría. Hablando de ver, doctor, un psiquiatra puede ver si por otra consulta, por otro motivo, tiene delante una persona potencialmente suicida.
Ahora le voy a dejar un segundo hablar. Primero voy a coger yo la palabra y luego le dejo a Jesús. Sí, claro. Sí que yo creo que ves a pacientes que tienen ciertas características que pueden condicionar. Uno por la patología y otros por los rasgos de personalidad. La impulsividad, por ejemplo, en ciertas circunstancias, esos rasgos de personalidad impulsivos asociados al consumo de tóxicos, en muchos casos puede ser un detonante para tomar una decisión incorrecta que puede propiciar una tentativa suicida. Y yo creo que sí que tienes ciertas características que pueden orientar. Ahora, muchas veces, desgraciadamente, y por mucho que intentes en las visitas siempre valorar, según el tipo de patología que tengas, una mayor o menor frecuencia, el riesgo suicida del paciente, pues termina muchas veces escapándose. O sea, la intuición es una cosa, el conocimiento, pero luego yo creo que... La intuición, el conocimiento, pero luego viene la actuación, cómo actúas, cómo actúas, ¿no? Doctor Mesones, Jesús. Bueno, nosotros realmente sí que tienes unas herramientas de evaluación de factores de riesgo, ¿no? Que es lo que hay que evaluar, factores de riesgo de la persona que tienes delante y factores protectores. Entonces, con esa evaluación y con esa experiencia, pues preguntando al paciente, por ejemplo, un paciente, una persona que tengas delante que ya haya cometido o que haya hecho un intento de suicidio, ¿vale? Tiene un riesgo, es como, por así decirlo, lo que más puntúa, ¿no? Tiene 40 veces más de riesgo que la población general para cometer suicidio. O sea, ya una persona que haya hecho un intento de suicidio en los 10 años previos ya tiene un riesgo alto. Si es un varón, pues más riesgo, porque el varón aquí en España se suicida 3 veces más que la mujer. Si es mayor de 70, de 65, 70 años, pues más riesgo. Si bebe alcohol, más riesgo. Si tiene una patología mental ya diagnosticada, depresión, etcétera, más riesgo. Si encima vive solo y se ha quedado viudo, más riesgo. Si encima tiene armas en casa, pues más riesgo todavía. Entonces, ahí vas sumando riesgos a un paciente y es lo que te hace tomar a veces esas decisiones. Pero realmente muchas veces no es tan fácil como esto. Pero sí que es verdad que está comprobado que lo mejor que hay que hacer es preguntar. O sea, ese tabú de no preguntar, estamos hablando en una consulta de salud mental o en una consulta de atención primaria, hay que incitar a preguntar al paciente, a la persona que tienes delante, de que si está pensando o si ha pensado alguna vez que la vida no merece la pena y que es mejor quitarse de en medio, que la vida no merece la pena, es mejor suicidarse, o si eso lo ha pensado alguna vez o lo está pensando ahora mismo, porque se sabe que muchas personas, ¿no?, que han ido al médico de cabecera en el año previo, el 90% antes de suicidarse. Y algunos sí que los tenemos nosotros en salud mental en las consultas, pero muchas personas tienen una patología sin diagnosticar y tienen mucho sufrimiento y están acudiendo a su médico de atención primaria y el médico nunca les ha preguntado si han pensado en suicidarse, ¿no? Y ahí está, ahí donde empieza la conversación y ahí donde la persona se puede abrir y puede expresarse y puede relajarse y al final esa idea que tiene, que piensa que madre mía estoy loco, que pienso en suicidarme, pues hay una persona que me está escuchando, ¿no? Entonces, Hombre, pienso en ese médico de atención primaria, debe de tener valor, coraje para preguntar, ¿ha pensado usted en suicidarse? es su trabajo Sí, y sí, hoy sí, en día pero están todas las guías que hay que preguntar. pero es una pregunta directa, ¿eh? Que Sí, yo no sé la cara de la persona cuando recibe esa bueno, pregunta, ¿no? pues la persona, te digo que la persona lo que pasa es que se alegra de que le hagan esa pregunta, ¿Sí? porque, claro, porque lo que está necesitando, si de verdad tiene ideas de suicidio y lo está pasando mal, lo que necesita es alguien que le escuche y que le haga que pueda sacar de dentro todo ese sufrimiento que tiene y que esa persona pueda diagnosticar si hay una patología mental y poner un tratamiento y un abordaje desde atención primaria o una derivación a salud mental, pues dependiendo de los protocolos en ese momento, ¿no? Entonces, parte de ese dinero que tenemos nosotros, ¿no?, que tú me has dado como responsable Sí, sí. de la prevención del suicidio, Pero hay que no invertirlo sabe en usted cuánto, una formación. barbaridad. Sí, sí, ya por eso hay que invertirlo en formación, formación. Sí, Y sí, sí. ya te digo que no estamos inventando nada nuevo, es algo que ya está totalmente estandarizado y escrito y las campañas de prevención de suicidio van por ahí, no por habla de suicidio, incluso a un amigo, a tu padre, a tu madre, oye, que me está pasando esto, ¿por qué pienso esto? ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Sabes?
Y la persona que se va a suicidar o que ahora mismo a lo mejor lo está pensando, pues tiene una gran ambivalencia hasta el último momento. O sea, esa persona no es que tenga una decisión de suicidarse y la mantenga durante días. No. La persona que al final termina por tomar el paso, el minuto de antes estaba pensando que no, que sí, que no, que no, que sí. O sea, que eso es muy complicado. Es una patología, es decir, no es una patología, es un acto mental que es muy complejo, ¿no? Y no se puede reducir a estereotipos, ¿no? Pero sí que es verdad que sabemos muchas cosas y lógicamente lo que tenemos que es ponerla en práctica, ¿no? Para poder ayudar a las personas. Un placer escuchar al doctor Mesones, doctor en medicina, psiquiatría, neurofisiólogo. Un abrazo, don Jesús, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues muchísimas gracias porque este es un tema muy, muy importante y me alegro que lo hayáis elegido. Clemente, muchas gracias por Jesús, un placer. Me alegro de verte en la distancia. Espero que pronto nos podamos ver en persona y nada. Y encantado de haber escuchado, que tienes mucho conocimiento del tema y lo has transmitido perfectamente. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, un abrazo fuerte. Seguro que pronto se van a poder ver porque el Congreso de Psiquiatría está aquí a la vuelta de la esquina. La semana que viene. Por eso, ahí está a la vuelta de la esquina. Nosotros seguimos. Gracias, doctor Mesones. Un fuerte abrazo. Nosotros seguimos en este podcast de Psiquiatría Today. Vamos al tiempo de la entrevista. Y no nos alejamos del suicidio. Seguimos abordando el tema del suicidio. Vamos a dar la bienvenida al doctor Álvaro Moleón. El doctor Moleón es médico psiquiatra, está en la unidad de hospitalización psiquiátrica del Hospital Juan Ramón Jiménez en Huelva. Acaba de escribir hace pocos meses un libro, lo ha publicado juntamente con su padre, el doctor Miguel Moleón, cuyo título es Suicidio, una cuestión multidisciplinar, de la editorial médica panamericana. Doctor Moleón, gracias por acompañarnos y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Un libro a dos manos, ¿no? Efectivamente, un libro desde la visión de un traumatólogo asociada a la visión de su hijo, un psiquiatra, ¿no? Un traumatólogo y un psiquiatra. ¿Quién le propone a quién el escribir el libro? ¿El padre al hijo o el hijo al padre? Mira, te comento, Ricardo. Tanto mi padre como yo habíamos publicado previamente un libro, ¿no? Sí. Y bueno, él se jubila hace poco y ¿sí? Es una persona muy inquieta. Y era una espinita clavada que teníamos juntos, ¿no? El publicar algo, porque evidentemente un traumatólogo, los médicos solemos tirar mucho para nuestra especialidad y él quería que yo hubiera sido traumatólogo como él, ¿no? Cuando su hijo le sale psiquiatra, bueno, pues la verdad que no se asusta porque considera que es una especialidad, pues, bueno, importante, ¿no? Y me apoya totalmente, pero sí es verdad que nos quedaba ahí ese punto de poder hacer algo juntos, ¿no? Y entonces nosotros, yo tengo una página web donde tengo un blog, él participa de vez en cuando, pone alguna impresión de algún tema relacionado con la salud mental principalmente o con la medicina en general. Y como estaba antes hablando el compañero, ¿no? El suicidio se está hablando cada vez más en prensa, en el día a día. Y bueno, y consideramos que podría ser interesante hacer todo empezó como que íbamos a hacer alguna entrada de blog sobre suicidio. Cuando empezamos a abordar un poco el tema y vemos lo completo, ¿no? y lo amplio que es, pues decidimos que esto no puede quedar en una simple entrada de blog, que esto tiene que ser un artículo o un libro. Seguimos andando en el tema y decidimos, vamos a hacer un libro. Que empezamos a escribir, contactó con nosotros con la editorial médica panamericana, como tú bien refieres, sí. Y se interesó, nos pidió que pasáramos un capítulo, se lo pasamos, nos dieron el ok, dijeron que íbamos hacia adelante y bueno, y ahí empezó todo a crearse hasta que cogió el ritmo de que a final de junio se publicó finalmente y la verdad que súper contentos y orgullosos, ¿no? de haber podido tener esto publicado con mi padre, que para mí es un lujazo. Seguro que sí. Aquí está el doctor Clemente, que seguro que le quiere saludar. Álvaro, Rizo, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Clemente? Muy bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hombre, faltaría más. No, aquí Ricardo es el que manda. No, pero sí Un es cierto. gustazo, Vero. Pero hay muchos médicos, psiquiatras y de otras especialidades que, bueno, su padre mismo, traumatólogo, que encuentran en la escritura un hobby, una alternativa, un modo de escape, de, bueno, ¿no? El médico escritor es es una buena pareja de baile, por así decirlo. Doctor, además me cuentan que es un libro que aborda las teorías clásicas sobre las principales causas del suicidio, discute nuevos hallazgos neurobiológicos. Es decir, es un repaso a lo largo de la historia del suicidio, ¿no? Sí, nosotros intentamos hacer en 224 páginas, que es lo que No tiene está el mal, libro. no está mal. Y además un abordaje multidisciplinar y bastante completo de lo que es la temática, ¿no? Abordamos desde las causas del suicidio, desde la parte más psicológica hasta la más neurobiológica, los factores de riesgo, factores protectores. También le damos una importancia relevante al suicidio infanto-juvenil, que como Jesús ha comentado antes, es un tema de máxima actualidad y que no hace falta más que pasar consulta un día en un servicio de urgencias para ver cómo están incrementándose de forma tremenda los casos de conducta suicida en población infanto-juvenil. Y también le damos, entre otros temas, una importancia mayor al abordaje terapéutico del suicidio con la finalidad de tanto a los compañeros psiquiatras como a otros profesionales de la salud y también a otros profesionales no sanitarios como educadores o miembros de la policía o de la Guardia Civil, pues una serie de herramientas, ¿no? Para que pues, esta crisis que estamos teniendo ahora mismo de salud mental y el número tan alto de casos de suicidio vaya reduciendo en los próximos años. Es un libro que ve la luz en el mes de junio, es decir, es un libro muy reciente, en plena época de la COVID. ¿Cuánto ha tardado en gestarse? ¿Cuánto tiempo, Álvaro, habéis estado escribiendo este libro? Y sobre todo, ¿dónde han salido las fuentes de información, de encontrar los datos para luego plasmarlos en este libro Suicidio, una cuestión multidisciplinar? Pues mira, Ricardo, te comento. El libro aproximadamente se ha gestado en un año aproximadamente. Un año de muy intenso trabajo. Porque sí es verdad que bueno, yo como ahora mismo estoy activo, ¿no? Y tengo una carga laboral importante. Sobre todo le he podido dedicar los fines de semana a la escritura del libro, pero como te estaba comentando antes, mi padre está jubilado y es un amante de la medicina y ha dedicado entre los días entre semana pues muchísimas horas. Entonces ha sido como un proceso acelerado por la cantidad de horas que le hemos dedicado durante este año. Después me comentabas que dónde hemos sacado la información plasmada. La bibliografía. Pues mira, nuestra idea ha sido principalmente tener una visión actualizada, ¿vale? Y hemos revisado alrededor de entre 3.000 y 4.000 artículos sobre el suicidio desde distintos puntos de vista, como dice el título, desde el punto de vista de la psicología, la psiquiatría, la medicina de urgencia, también algún trabajo neurológico, medicina de familia, entre los últimos 2 años, desde el 2020 hasta aproximadamente final de abril del 2021, que fue cuando paramos de escribir, ¿no? Cuando ya fue un proceso más bien de revisión. Y junto a eso le hemos añadido a los textos clásicos del suicidio, que creemos que son básicos para entenderlo y para darle al texto una base, ¿no? Además, también habláis del abordaje terapéutico, presentáis un estudio pormenorizado de la farmacoterapia actual, analizáis la utilidad de la neuroestimulación, no olvidamos la importancia de la psicoterapia. Es un libro de cabecera para un profesional, ¿no? Yo creo que evidentemente para cualquier profesional de la salud mental, creo que debería de, si no es mi libro o nuestro libro, pues al menos un libro relacionado con el suicidio que aborde de forma global, ¿no?, el tema por lo que llevamos hablando en toda la entrevista, ¿no? Creemos sí que es importante pues,
lo que respecta al tratamiento que has comentado, pues hacer hincapié en los distintos enfoques psicoterapéuticos que se puede tratar el suicidio, y sobre todo hacemos mucho hincapié en un ámbito que a mí me encanta y que creo que va a ser el futuro de la psiquiatría, va en parte camino, todo el futuro terapéutico va en ese camino, que es la neuroestimulación, ¿no? Los hallazgos sobre la terapia electroconvulsiva y la conducta suicida, y la estimulación magnética transcraneal y la conducta suicida, y hacemos mucho hincapié en ese tema, junto evidentemente a la farmacología, que no lo podemos abandonar, haciendo pues, bueno, una revisión de los distintos antidepresivos, neurolépticos, estabilizadores del ánimo, y dándole también un papel relevante a la esketamina también, que es un fármaco de máxima novedad ahora mismo en el abordaje de la conducta suicida. Entiendo, doctor Moleón, Álvaro, que cuando escribíais el libro pensabais en los médicos, ¿no? Es decir, pensabais que el lector iba a ser un lector profesional. A ver, en este sentido, Ricardo, sí es verdad que la mayoría de los capítulos pueden ser comprendidos por un ciudadano a pie, entiendo. Aunque sí hay algunos capítulos como los abordajes terapéuticos o las causas neurobiológicas del suicidio, que evidentemente para poder entenderlo tienes que tener unos conocimientos médicos, ¿no? O al menos sanitarios, si no te va a costar. Aunque te digo, yo he tenido varios pacientes, he tenido amigos, he tenido distintas personas que han adquirido el libro y lo han entendido sin ningún problema. Educadores, tengo muchos seguidores en ese sentido de profesores, maestros, que lo entienden y que consideran, y me han felicitado porque consideran que es fundamental una formación básica para ellos, como comentaba antes Jesús, para abordar un poco el tema y detectar los signos de alarma en población joven de suicidio, ¿no? Los profesores, Clemente, ¿no? Los maestros. Sí, los maestros y el resto de la población que está allí con la juventud y que está cercano. Yo creo que Álvaro estará de acuerdo en que se necesita una mayor difusión. Creo que parte del problema que tú has dicho antes, Ricardo, del mea culpa, yo creo que más que mea culpa es que la situación estaba orientada desde ese punto. Creo que ahora, no solamente con respecto al suicidio, pero ya también con la salud mental, cada vez hay más gente pues abiertamente hablando, sobre todo gente conocida, gente que sale en los medios, gente que abiertamente habla de sus problemas de salud mental. Y yo creo que esto cada vez es más necesario a la hora de abordar el tema de la salud mental y en concreto del suicidio, la necesidad de que la gente vea que hablar del suicidio no es un problema, y sobre todo hablar del suicidio no es un problema en la medida en que luego también aportas, como hace Álvaro con el libro, unas soluciones, aportamos unas salidas, como ha comentado antes Jesús, pues los programas que llevan las organizaciones de supervivientes del suicidio, la Sociedad Española de Suicidología. Creo que entre todos tenemos que estar orientando hacia dar soluciones, porque hablar solo sin aportar soluciones es complicado. Claro. Álvaro, ¿habrá una tercera generación de médicos? Seguro, yo creo que va a ser complicado que en mi casa no haya una generación de médicos. Bueno, perdona, no sé si solo hay dos o hay más, no sé si... No, hay dos. Hay dos, vale. Empezó mi padre, seguí yo la senda y espero, confío y deseo que si no ese es un hijo mío, que sea un sobrino, ¿no? Pero sí que lo sea. Claro que sí. Un traumatólogo, un psiquiatra, lo siguiente que puede ser. Un analista será, no sé lo que será. Algo distinto seguro. Que sea lo que sea, pero seguro que será muy profesional, que es lo importante. Álvaro Moleón, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo, Álvaro. Fuerte abrazo a los dos y muchísimas gracias por darme este espacio para poder difundir un poco el libro. Cuídese, doctor. El título del libro, recordemos, Suicidio, una cuestión multidisciplinar, de la editorial Médica Panamericana. Seguramente también podrá ver al doctor Moleón en el Congreso, ¿no? Sí, en el Congreso, porque de eso vamos a hablar ahora mismo, aunque solo sea a modo de detalle, en lo que nosotros llamamos, ya en la parte final de cada podcast, la agenda. Y es que del 28 al 30 de este mes de octubre, en Valencia se realiza una de las citas más esperadas del año, y sobre todo ahora, después de toda la pandemia, pues una cita absolutamente jaleada y celebrada. Es el 24º Congreso Nacional de Psiquiatría, que organiza la Sociedad Española de Psiquiatría, la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental.
Un mes más tarde, nos vamos a noviembre, se va a celebrar en Sevilla. Será el 23º Congreso de la Sociedad Española de Patología Dual, concretamente del 25 al 27 de noviembre. Este congreso tiene como gran objetivo el ir incrementando los conocimientos científicos y la capacitación clínica en patología dual de todos los profesionales que trabajan en salud mental. El lema de este año es la patología dual como integradora de la salud mental desde las neurociencias. Estos son los dos grandes eventos que tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Vamos, la semana que viene, como bien decía el doctor García Rizo, don Clemente, el Congreso Nacional de Psiquiatría y después este Congreso de la Sociedad Española de Patología Dual. Volveremos, si ustedes lo desean, y volveremos con nuevos temas que el doctor García Rizo preparará con cariño, preparará con esmero, preparará con muchísima ilusión, como hace siempre. Pero a mí me consta que Clemente también está abierto a cualquier propuesta. Sí. Es decir, ustedes que son los profesionales de esto también, pues, ¿qué les gustaría que comentáramos? ¿Qué les gustaría escuchar? ¿Qué les gustaría de lo que habláramos? Pues es muy fácil. Hay un correo que es contacto@psiquiatriatoday.com, así de sencillo, contacto@psiquiatriatoday.com. Ahí puede enviar también preguntas, sugerencias, comentarios, que todos van a ser, pues, evidentemente bien recibidos, y vamos a cogerlos de la manera más positiva posible para ir mejorando, don Clemente. Cierto. Intentaremos ir, desde luego, englobando todas las visiones y, sobre todo, escuchando a todos los compañeros sobre las necesidades y los intereses. Clemente García Rizo, doctor García Rizo, médico psiquiatra del Hospital Clínic de Barcelona. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Ricardo. Un abrazo, hasta el próximo día. Igual. Hasta el próximo podcast. Un tiempo de divulgación que ha sido patrocinado por Adamed Laboratorios. Como siempre, a todos ustedes, gracias por su tiempo. Cuídense mucho. Hasta el próximo día.